Esta presentación tiene como noción la actualidad, eh, a uno de los temas que creo que está muy en debate, que es la plurinacionalidad, y que la denomino la vía política y la formación de una identidad, ¿no? Como tal. Y pongo, como buen historiador, pongo fechas, ¿no? La delimito entre el año 2001 al 2021. Para mí todo el accionar del movimiento mapuche y del movimiento indígena es político, ¿no? Uno puede tener discrepancias con la forma en que se desarrolla esa política, en estricto rigor para el tema mapuche me refiero a la violencia, pero también es parte de una forma de entender y hacer política, y un poco esta presentación tiene por objetivo más que dar respuesta a ello o fundamentar o justificar, como podrían plantearlo algunos, es tratar de dar insumos para comprender para el debate, ¿no? Eh, lo primero que me gustaría iniciar es que el año 2001, en la historia tal vez ya global, marca un hito, ¿no? El atentado a las Torres Gemelas ya uno lo puede ir viendo como un hecho histórico que va a dar cuenta de una dinámica política que se estaba configurando en la década de los 80, los 90, pero que ya toma una raigambre a nivel global, ¿no? Que es el tema de la etnicidad o la identidad como aspectos de politización en su dimensión más radical, ¿no? El atentado a las Torres Gemelas responde a un grupo de personas religiosas, musulmanas, que tienen una visión bien crítica sobre las relaciones con Occidente, que sueñan con reinstaurar el imperio otomano, ¿no? Casi previo a 1400, y de alguna manera reconstituirse como pueblo, como civilización. Por lo tanto, cuando sucede aquel aspecto, cuando sucede aquel hecho, ¿no? Comienza una radicalización a nivel global que yo pienso también que explica, entre otras cosas, el actual conflicto entre Putin, entre Rusia y Ucrania, ¿no? Es una era dice Ian Kershaw, un historiador británico, es el inicio de la era de la inseguridad, así la denomina él, ¿no? Donde empieza a entrar en crisis, tal vez, no en ilegitimidad, que eso es otro punto, sino en crisis, las concepciones de democracia, de identidad política, de aspectos culturales, porque estamos ante el inicio tal vez de una nueva etapa como civilización, se ha planteado por otros historiadores, ¿no? Por ende, la politización de la etnicidad comienza a extenderse, ¿no? A nivel global ante las dificultades que tiene la democracia de poder encauzar estos nuevos conflictos que van de alguna manera con distintas variables, ¿no? De la mano, pero uno de esos es el aspecto económico, las dificultades que tienen algunos grupos de poder insertarse a este actual modelo, y por tanto la radicalidad política comienza a ser parte de su forma de actuar, para tratar de transformarse en sujetos colectivos en una sociedad que no los incorpora de alguna manera, ¿no? Eh, desde el año 2001, cuando se radicaliza el conflicto en estricto rigor el mapuche, que es pasar de la quema de camiones al incendio de casas de agricultores. El año 2001 se comienza a generar la primera quema de casas de agricultores, donde ya vemos una manifestación distinta del conflicto, ¿no? Eh, Esto está muy a la vez entramado, ¿no? Con la discusión o la crisis de las políticas indígenas que el Estado chileno ha desarrollado luego del retorno a la democracia, ¿no? La ley indígena que comienza a ser debatida en el año 88 como parte del acuerdo no imperial entre los pueblos originarios y en ese entonces el candidato a la presidencia, Patricio Elwin, y que luego se empieza a desarrollar en la ley indígena, en la comisión CEPI, que termina por generar la ley indígena a la luz el año 93, es una interesante normativa que busca de alguna manera afirmar de manera positiva la ausencia de instrumentos, tanto económicos, sociales y políticos de los pueblos originarios, y por tanto iniciar una nueva etapa en la relación entre el Estado y los pueblos originarios. Yo creo que el actual proceso constituyente, con la incorporación de escaños reservados que están de alguna manera debatiendo la plurinacionalidad y la radicalidad en algunos aspectos de los matices del conflicto mapuche, de alguna manera también es una respuesta positiva a la ley indígena, ¿no? Si uno tuviera, si bien todos cuestionan hoy día la ley indígena, eh,
si tuviéramos que ver a lo mejor para dar una explicación a esta politización de la etnicidad, tal vez habría que analizar que la ley indígena puso un nuevo punto cero de este debate y por lo tanto es de alguna manera la que inicia la politización de la etnicidad al de alguna manera generar normativas o nuevo punto cero, de alguna manera, ¿no? Tanto de devolución de tierras como políticas de discriminación positiva para incorporarse a la educación, como también el fomento de la identidad cultural a través del idioma o aspectos relacionados con el mundo indígena en general, ¿no? Coincide la ley indígena, si bien no se logran desarrollar algunos artículos que son los más políticos, creo yo, como el tema del territorio, el tema de la autonomía, que son los que hoy día se están debatiendo en la Convención Constitucional, va a dejar a la ley indígena como una normativa de carácter indigenista, ¿no? Más aspectos culturales, más aspectos económicos, pero sin esa dimensión política. Y por ende el movimiento indígena chileno va a comenzar a estar por fuera de la institucionalidad, porque dentro de la institucionalidad ya no es posible conseguir o lograr los objetivos que ya se han debatido en la década previa en el movimiento indígena latinoamericano. Coincide esto, además con esta politización de la etnicidad y una nueva época, un nuevo tiempo de mayor radicalidad, donde la identidad política es parte del escenario internacional, en que surgen organizaciones más fuertes en lo identitario, ¿no? En el caso de México, el zapatismo, que intenta hacer toda una recuperación de la identidad maya, el hablar en maya, recuperar la vestimenta maya, y en el caso de Chile, una de las organizaciones que a mí me parece que es muy importante para entender el movimiento, que es el Auquín Gualmapu Nulam, o más conocido como el Consejo de Todas las Tierras, que inventa la bandera mapuche, que plantea las autoridades tradicionales como las dirigentes o las dirigentes del pueblo mapuche, entiéndase los loncos, las machis, los huerquén, que a la vez coincide o tiene una relación con el indianismo boliviano que politiza a la vez al mundo aymara y quechua del norte de Chile y que coinciden algunos en el debate sobre la ley indígena o bien no coinciden y se desprenden de la ley indígena para crear un movimiento indígena propio, ¿no? Por ende, el movimiento indígena en Chile no está alejado de los debates que se están dando a nivel continental, pero incluso me atrevería a nivel internacional, ¿no? Esto además va a tener como contrapunto, ¿no? Lo que es el símbolo, tal vez, sobre todo en la provincia de Arauco, donde hoy día es la tierra donde nace Adolfo Millabur, uno de los convencionales, o Natividad Yanquileo, que también es de este territorio, coincide con el cierre del viejo modo de producción que existía en la región, en específico la industria del carbón, que a la vez la industria del carbón es la que es la variante para entender la ocupación de la Araucanía, ¿no? Los yacimientos de carbón inician la ocupación de la Araucanía porque de alguna manera es el motor de la revolución industrial del siglo XIX y XX, pero el cierre de la mina del carbón genera una cesantía en ese espacio donde el mundo mapuche que trabaja o ha trabajado por varios años, regresa a sus comunidades de forma de cesante, ¿no? Pero a la vez comienza un periodo que ya en la década de los 80 se está desarrollando de transitar a un nuevo modo de producción que es las forestales en específico, ¿no? Que comienzan a implementarse en los 80, en los 90 maduran, y se empiezan a desarrollar su explotación en los territorios indígenas, trayendo algunos costos medioambientales que hoy día el movimiento indígena lo pone como los derechos de la naturaleza a nivel latinoamericano, pero en Chile también en la convención se han planteado en torno a esas normativas, ¿no? Coincide todo ello con una recesión global en el año 97, que va a tener un impacto en Chile el año 98, el año 99, y recién el 2000 se comienza a revertir esa recesión económica, pero para cualquier historiadora, cuando hay una crisis económica y a eso le sumamos las otras variables, es lo que son, de alguna manera, factores que coinciden en crear una coyuntura histórica, ¿no? Por lo tanto, son las múltiples problemáticas y los historiadores y la historiadora es nuestro gran tema de estudio en la coyuntura, ¿no? Y por ende, el año 97, con la recesión económica, va a generar un punto de inflexión en el mundo, entre el Estado y los pueblos originarios, el mapuche en específico, que va a coincidir con la primera quema de camiones en el año 97 y el inicio de la construcción de la represa hidroeléctrica Ralco para
como forma, como necesidad de iniciar este camino económico que Chile está desarrollando en la década de los 90 y de alguna manera crear energía limpia, o como ustedes los quieran ver, de alguna manera con Ralco, significa para el mundo indígena un hito, ¿no? Porque es perder las tierras que la ley indígena supuestamente va a proteger, pero además es encauzar, ¿no? Es detener un río que marca la frontera entre el mundo indígena y el no indígena, y por lo tanto la represa hidroeléctrica Carrasco va a marcar no solamente un punto de inflexión, sino que también histórico para un pueblo que el río Biobío siempre significó y ha significado de alguna manera su línea divisoria entre lo que entienden por Chile y el mundo mapuche, ¿no? El Gualmapu. Y por ende, vemos y coincide esto que el año 98, a raíz de todo esto que he hablado, comienza a iniciarse un ascenso de las recuperaciones de tierra. El año 91 el Mercurio lo describe como el pequeño Chiapas, en alusión al movimiento indígena en México, y el gobierno de Ricardo Lagos toma la decisión de afrontar el conflicto indígena, incipiente conflicto indígena todavía creo yo, a través de una comisión de verdad histórica y nuevo trato, ¿no? Pero creo yo que el factor internacional, ¿no? El atentado a las Torres Gemelas y esta nueva etapa de la identidad más politizada o más radicalizada, de alguna manera influye en que todos estos acuerdos no fueran de alguna manera bien recibidos por el mundo indígena latinoamericano, pero en Chile, en el caso particular, en relación con lo que estaba desarrollando el movimiento o el Estado chileno, ¿no? Desde ese eje, el movimiento mapuche comienza a incorporar algunos conceptos que hoy día todavía están ahí en debate. Uno va a ser, por ejemplo, que van a ver a las forestales y a la hidroeléctrica como símbolos del capitalismo, ¿no? El mundo mapuche que inicia el movimiento no tiene, no es doctorados, ni tiene postdoc en ciencia, y por tanto sus reflexiones políticas están bien dadas por lo que ellos van comprendiendo al calor del proceso que viven, ¿no? Por lo tanto, para ellos las forestales significaron de alguna manera una repercusión negativa, la hidroeléctrica significó una repercusión negativa, y ellos lo van a denominar como una nueva etapa de conquista, ¿no? Le llaman, en los documentos que yo pude revisar del movimiento mapuche, ellos lo llaman la tercera ocupación, ¿no? Y por tanto, en su visión, ellos plantean que si el mundo español llegó de la mano con el capitalismo mercantil, que la ocupación de la Araucanía fue una consecuencia del capitalismo industrial, y que hoy día las forestales o la hidroeléctrica eran consecuencia del capitalismo neoliberal, en su síntesis de ello fue entonces que el problema era el capitalismo, ¿no? Y por tanto, ¿cuál es la repercusión de la hidroeléctrica? Va a ser, de alguna manera, o de las forestales, en que el problema era sobre las empresas privadas y de alguna manera el capitalismo. Y por tanto empiezan a desarrollar un movimiento que incorpora un concepto que no estuvo o no había estado en el movimiento mapuche que surge en 1910, que es de alguna manera su crítica al capitalismo como tal. Y en ese ámbito, cuando hacen esa reflexión, también terminan por dotar que hay ausencia de los derechos indígenas y por lo tanto que hay que iniciar una nueva etapa del movimiento mapuche. Esto tiene una repercusión a nivel internacional porque se asocia con lo que están desarrollando otros movimientos indígenas, tanto en México, en el Ecuador, como en Bolivia, en menor medida en Perú, en menor medida en Paraguay, aunque hay movimientos en esos escenarios. Son movimientos que de alguna manera estamos observando que empieza a generarse esta crítica a este movimiento, ¿no? Iniciado el nuevo ciclo, luego de una etapa de radicalidad o de acciones que hacen uso de la violencia política, el movimiento indígena latinoamericano toma la decisión de empezar a hacer también uso de los espacios democráticos que están dados como parte del retorno a la democracia, ¿no? Hay un retorno, una oleada democrática general en América Latina en la década de los 80, en los 90, y por lo tanto el movimiento indígena hace una reflexión sobre ocupar estos espacios que se están inaugurando. Y empiezan a fundar organizaciones que no hacen uso de la violencia, pero sí de las movilizaciones sociales, ¿no? Y por ende comienzan a generar movimientos en México, el que se llama la Marcha del Color de la Tierra, una movilización pacífica que cruza desde Chiapas a la Ciudad de México en busca del reconocimiento y los estatus de autonomía,
En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades del Ecuador, que es donde surge el concepto de plurinacionalidad, va a ser en el Ecuador, y al interior de esta organización comienza a plantear la idea de una nueva constitución a partir de una movilización general de mundo campesino, de trabajadores, a favor de una nueva constitución y los derechos de la naturaleza. Del 2001 al 2006 se desarrolla un movimiento en Bolivia que también es muy importante para comprender el que tal vez sea el laboratorio de plurinacionalidad que ha tenido mayor desarrollo, ¿no? Que es de alguna más forma el movimiento del 2001, el 2003, que terminan por generar una crisis en Bolivia, un llamado a una asamblea constituyente y el triunfo del movimiento de acción al MAS, ¿no? En Bolivia, que va a desarrollar un proyecto plurinacional como tal. Pero en Chile, en vez de avanzar hacia esa perspectiva, como está sucediendo en América Latina, lo que sucede en Chile, el movimiento mapuche radicaliza aún más su accionar por la forma en que el Estado chileno tiene de resolver el conflicto mapuche. Por lo tanto, mientras en América Latina se avanza hacia debates dentro de la institucionalidad, en el caso de Chile se sale de la institucionalidad y hay un ingrediente de mayor radicalidad, ¿no? Algunos estudios donde se pueden generar, si ustedes quieren, por supuesto, profundizar, ¿no? Un libro de un mexicano, un sociólogo mexicano que vino a investigar el mundo mapuche autonomista, Arde Gualmapu, que tiene una línea de investigación sobre la autonomía fuera del Estado. En México por lo menos hay una línea de investigación. La frontera de dos periodistas donde desarrollan el conflicto mapuche desde la crónica, muy buen libro. Un estudio de un antropólogo, Rolf Foster, en la zona de la provincia de Arauco, que hace una reflexión en su larga duración sobre el mundo mapuche de los tiempos precoloniales hasta la llegada, hasta la fundación de la Coordinadora Arauco-Mayeco, y Malón, que es un libro que da cuenta del movimiento mapuche autonomista y intenta explicar, ¿no? Un poco lo que estoy diciendo aquí también frente a ustedes virtualmente, ¿no? Surge entonces, antes que la plurinacionalidad, lo que viene debatiéndose en el mundo indígena es cómo recuperar los territorios que de alguna manera han quedado en manos de colonos, de empresas, a partir de la llegada del mundo hispano, ¿no? Y lo que se percatan algunos dirigentes indígenas, pero que tiene una corriente además epistemológica que se ha dado en los estudios postcoloniales en último tiempo en América Latina, es que a pesar de la fundación de las repúblicas, el mundo indígena habría logrado perpetuar espacios de poder autónomos en sus territorios, en sus comunidades, y por lo tanto que los proyectos republicanos no habrían logrado configurarse, ¿no? Y por tanto establecerse sobre las propiedades indígenas, ¿no? Lo que plantean algunos autores, lo que plantea también la literatura, si nos ponemos a leer a Argueda o incluso a Gabriela Mistral, ¿no? Es que el mundo indígena sigue estando en sus territorios, siguen estando presentes también sus idiomas, sus tradiciones culturales, como también lo han dado cuenta el cine, ¿no? En ese ámbito, el cine de San Ginés sigue demostrando, ¿no? Que en su cine sobre Bolivia, que el mundo indígena sigue estando tal vez como fue en los tiempos milenarios, ¿no? Y que mientras hay modernidad por un lado, una modernidad tal vez no indígena, el mundo indígena sigue persistiendo sus tradiciones culturales, ¿no? En Chile, no sé, yo lo podría poner en el mundo mapuche, pero también la fiesta de la tirana, me imagino que ahí hay dos modernidades que se entrecruzan y conviven de forma constante, ¿no? Por lo tanto, en esa continuidad, plantean los autores, algunos autores de Latinoamérica, de estos espacios de autonomía del mundo indígena, y por tanto de no modernización, si lo queremos ver desde el prisma desde arriba, ¿no? O no occidentalizado, es que el mundo indígena siguió estando en ese territorio, en sus territorios, y perpetuando su forma de entender la política, la sociedad y también las tradiciones culturales, ¿no? Por eso es que de alguna manera la idea de la reforma agraria también fue un punto crítico no solamente para las izquierdas y para las derechas en los 60, los 70. El mundo indígena, por ejemplo, en Bolivia se opuso a la reforma agraria en parte porque significaba la tierra para el que la trabaja, ¿no? Y el mundo indígena tiene una visión comunitaria de la tierra. Y por tanto ven también que hay una noción colonial o de adoctrinamiento de parte de algunos sectores de izquierda que no comprenden el mundo indígena en su perspectiva tradicional o cultural, ¿no? Eso hace que pensadores como Fausto Reinaga, boliviano, o Carlos Mariátegui, en el caso del Perú, pues, terminen por señalar una nueva noción sobre las relaciones que deben tener incluso los movimientos de izquierda con los movimientos indígenas,
generando un pensamiento más bien crítico, ¿no? Por eso que la reforma y la contrarreforma agraria, si son importantes en América Latina para entender el mundo campesino, el mundo indígena tiene un propio diagnóstico sobre ello, ¿no? Y por lo tanto el movimiento indígena latinoamericano surgen como una noción distinta a la izquierda, ¿no? Y también a la derecha. Es como un camino de alguna manera propio, pero que toma elementos de ambos aspectos. Y uno de los elementos que los va a hacer diferir, creo yo, y de ambas corrientes políticas, ¿no? Va a ser el concepto de los derechos de la naturaleza, ¿no? Los derechos de la naturaleza, que es un concepto que surge en el movimiento indígena en el Ecuador, pero que tiene mayor desarrollo también en Bolivia, es una crítica también al extractivismo que incluso el mundo de izquierda desarrolla sobre los territorios indígenas a partir de la industrialización acelerada, ¿no? Que se promulga como un camino a partir de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? En la década del 20, el 30, el 40, sobre todo el 50, ¿no? El 60. El mundo indígena ve de alguna manera que esa industrialización, ¿no? Acelerada, sin contemplar, ¿no? Los tiempos, los ritmos de los derechos de la madre tierra, como dicen los bolivianos, las bolivianas, de alguna manera afecta también la sobrevivencia del mundo indígena. Y por ende comienza a hacerse una crítica también en ese sentido como también teórica, creo yo, sobre estos debates, ¿no? Ahora, para el caso de América Latina, los 90, luego de la crisis de los socialismos reales, ¿no? Y el fin un poco momentáneo de la izquierda en los 90, o no gozar de buena reputación, ¿no? Que comienza un proceso de recesión de la izquierda a nivel político y que toma fuerza luego en los 2000 a nivel latinoamericano, el movimiento indígena hace una crítica principalmente al neoliberalismo, ¿no? A esta forma de acumulación por desposesión, la llama el mundo indígena, en un contexto en que Chile, sobre todo, comienza a iniciar su conexión global a los mercados internacionales y por lo tanto tiene también consecuencias en el mundo indígena. Entonces, lo que quiero decir es que mientras el debate indígena está en una sintonía a nivel continental, en Chile está a contracorriente de lo que está sucediendo en el debate indígena latinoamericano, y eso hace que hoy día pareciera que fuera novedoso lo que está pasando en Chile con el proceso constituyente, la plurinacionalidad, pero en verdad somos como la última parte, ¿no? de ese debate que ya ha dado el continente, ¿no? ¿Qué es lo que se mira por sintetizar en este aspecto? Es que el mundo indígena persiste en sus territorios, que tiene control en sus territorios como tal, ante este proceso que se está desarrollando por los estados nacionales, en el caso mapuche, tratar de desarrollar una epistemología, una forma de entender la historia, la política propia, y para ello se hacen de alusión de la propia historia, ¿no? Todos los movimientos étnicos, creo, a nivel global me atrevería a decir, hacen uso y a veces sobreuso de la historia para dotar sus movimientos de contenidos políticos, ¿no? Y en el caso mapuche, a raíz de la educación que también ha recibido el mundo mapuche en la escuela, se recupera este actor que es el guerrero, que luego en los 2000, el 2001 va a transitar al mapuzungún en el concepto de Weichafe, que hoy día se ocupa mucho más, pero en los documentos del movimiento mapuche de los 90, por lo menos cuando yo los revisaba, encontraba el concepto de Cona, ¿no? El de Weichafe es muy tardío y se va a dar justamente y coincide con el año 2001 que comienza a aparecer este concepto que ya hoy día está más siendo usado tanto por el movimiento como también por la prensa. Y cuando irrumpe este concepto del Weichafe, hablamos entonces de un movimiento indígena mapuche que comienza a hacer uso de la violencia política, pero para justificar esa violencia política tiene que de alguna manera ser una invención de la historia, ¿no? Yo le llamo una invención de la tradición, que no es un concepto mío, es de Eric Hobsbawm, ¿no? Donde él dice, bueno, todos los movimientos de carácter nacionalista o primitivos, como también lo llama él en algunas partes, necesitan de alguna manera recuperar una historia, inventar una historia para convertirla de alguna forma como para un quehacer en un tiempo presente. Y por tanto se hace un invento de esta tradición, ¿no? Y por tanto la analogía de la resistencia mapuche o de la resistencia indígena latinoamericana, tanto del movimiento indígena aymara como mapuche, y en el caso de México, se hace una alusión a una resistencia de larga duración, y por tanto para tratar de justificar o sustentar, más que justificar, quiero yo, de sustentar su crítica a la institucionalidad, pero también englobar, ¿no? De alguna forma su trayectoria política a partir de la creación de esta ideología propia, que yo creo que entre comillas, lo más novedoso del siglo XXI para el caso de los movimientos indígenas
es la creación de un pensamiento propio, una corriente de pensamiento propio que hace un diagnóstico de la historia, propone una visión sobre el futuro y también propone una forma de Estado para el futuro, ¿no? Esa ideología propia, en el caso de Bolivia, tiene nombres, el indianismo, en el caso mapuche lo han denominado algunos el mapuchismo, en el caso de México, el mayanismo, ¿no? Aquí les puedo compartir algunos textos escritos por pensadores indígenas, ¿no? Por pensadores indígenas, ¿no? Por supuesto pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, lo podemos debatir ahí. Eh, eh, el libro de Tupac Katari, Vuelve carajo, ¿no? De Felipe Quispe, un dirigente muy importante en Bolivia, murió hace poquito, hace un año, 2 años de COVID. El dirigente maya en México, Marcos, que escribe un cuento muy en la perspectiva del indigenismo mexicano, ¿no? Es bien bonito el libro si uno lo ve como literatura. El texto de Yaitul con el pensador socialista Jorge Arrate, donde hacen una conversación sobre esta noción de la autonomía desde abajo, ¿no? En el caso de México y Chile, esa autonomía desde abajo tiene nombre y se denomina control territorial. El control territorial no lo inventa la Coordinadora Ucomayeco, el control territorial es un debate que está dado ya en el movimiento indígena en los 80, en algunos foros internacionales, que va de alguna manera acompañado con la idea de construir, ¿no? Una especie de bienestar principalmente ecológico, ¿no? El control territorial primero surge, lo que yo he investigado hasta ahora, surge como una noción ecologista, ¿no? Reforestar los territorios indígenas con especies nativas, hierbas tradicionales, que vuelvan a generar el bosque nativo, el agua, etc. Pero con el transitar de los años y de la politización de la identidad, el control territorial se ha pasado a convertir casi en un instrumento, una forma de poder construir autonomía desde abajo y en la práctica, ¿no? Tanto por el movimiento indígena en México como por el movimiento mapuche en Chile, en específico por la Coordinadora Ucomayeco, ¿no? Por lo menos, si yo encontré alguna fuente en los 80, en el año Carito Ruiz, ¿no? Un subsecretario de la COI, ¿no? Ya hablaba de la idea del control territorial. Lo que él dice es de alguna manera articular este deseo como un desarrollo estratégico a corto, mediano y largo plazo, a través de la capacitación, formación y gestación de profesionales indígenas en diversas materias que permitan crear un proyecto de sociedad deseado, ¿no? La recuperación del territorio indígena, pero esta recuperación debe ser con la regeneración ecológica, por lo tanto el control territorial, como yo lo entendía en el año 93, era que el mundo indígena se especializara en distintas materias, tanto ecológica, biológica, incluso de ingeniería están en los documentos, para poder generar un proyecto indígena sustentable, ¿no? En el caso mapuche, el control territorial, lo que ustedes han visto en la prensa, ¿no? Que está más desarrollado con el conflicto, con la crítica a las forestales y con la construcción de una autonomía desde abajo, ¿no? Yo creo que eso está muy vinculado a la evolución que esta organización, la Coordinadora Ucomayeco, ha tenido como historia, ¿no? Y ahí les pongo un poco una línea de tiempo donde uno puede ver viendo esa evolución hasta encontrarnos hoy día, ¿no? Esto me gustaría plantear para entender de alguna forma cómo surge la plurinacionalidad, porque la respuesta a este conflicto indígena, y aquí tienen literatura para poder de alguna manera, si ustedes desean, todo esto está online, menos el libro de Mariana Mora, este último que está a la venta recién, son autores que hablan desde la autonomía desde abajo, ¿no? No desde la plurinacionalidad, pero que de alguna manera es una corriente que termina por impulsar a la creación de esta otra línea, cuando los estados nacionales, para resolver el conflicto indígena, deciden hacer uso de políticas multiculturales, entendía también como políticas de criminalización al mundo indígena, ¿no? Y eso creo que el contexto apropiado para ello va a ser el atentado a las Torres Gemelas, cuando vemos que se inicia una política de alguna manera más violenta de parte de los estados, no solamente en Chile, esto a nivel continental, se va a dar una política de mayor violencia, ¿no? Hay algunos hechos, ¿no? La ley por conductas terroristas que se aplica, las fuerzas de fuerza pública en el territorio mapuche, la reforma a Carabineros y Policía de Investigaciones para abordar el conflicto mapuche, y cuando ninguna de ellas dio solución, el ingreso al ejército de Chile hasta hoy, y hoy día Boric que dice que va a generar una cosa intermedia, ¿no? Así un poco lo llamó, ¿no? Como estado de excepción intermedio. Entonces, de alguna manera no hay
no hay todavía una política, creo yo, creada, ¿no? Y siento que se está ensayando un poco respuestas que han generado, entre otras cosas, lo que pongo acá, la muerte de dirigentes mapuche, pero también los colonos, el caso Lusinger Macay, que es de alguna manera la expresión de cuando no hay una claridad de cómo resolver esto. Dicho eso, entonces, una forma para entrar, que es la respuesta, ¿no? No sé cuánto tiempo me quedará, pero la respuesta para poder desarrollar los derechos indígenas a través de la institucionalidad va a ser la plurinacionalidad como un camino, ¿no? Intermedio para dialogar y encontrarse, ¿no? Este debate, y ahí por eso dejo estos textos, que ya hay literatura sobre la plurinacionalidad, más allá de las críticas que el Mercurio ha hecho a la plurinacionalidad, creo que ha sido el único diario que ha informado sobre lo que significa la plurinacionalidad, con todas sus noticias críticas y sus columnas. Yo creo que con el tiempo uno puede decir, mira, por lo último acá sí están informando de lo que se trata la plurinacionalidad, ¿no? La plurinacionalidad, como lo han planteado sus teóricos, es un punto intermedio para poder abordar los derechos indígenas, evitando, creo yo, una guerra étnica, ¿no? Que son las experiencias que hay en África, o en África en específico, ¿no? También en Europa, ¿no? Sobre todo en España, ¿no? El debate de la plurinacionalidad también responde, si bien en España no lo llaman de esa forma, si hay un diálogo constante con España a raíz del conflicto que tuvieron con el País Vasco y con Cataluña, ¿no? ¿Dónde surge la plurinacionalidad, ¿no? Las entrevistas que yo he podido hacer con algunos investigadores dicen, mira, esto surgió en el Ecuador, surge desde hacer conciliar el movimiento de trabajadores del Ecuador con el movimiento campesino, que son dos fuerzas muy importantes en el Ecuador, pero otros dirigentes también del Ecuador que entrevisté me decían, en verdad, mira, esto lo trajimos del debate que se estaba dando en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre la discusión de las naciones, ¿no? Otros dicen que no, los más puristas, ¿no? O los que tratan de evitar la influencia del marxismo en su organización, dicen, mira, esto lo inventamos acá mismo, porque de alguna manera los pueblos originarios, sobre todo los pueblos andinos, ya éramos estados, ¿no? En Bolivia, por lo menos, algunos dicen, esto viene desde nosotros, desde Tiwanaco, desde Tahuantinsuyo. Todos tienen una versión sobre la plurinacionalidad, ¿no? Lo cierto es que responde a un debate de los nuevos constitucionalismos de la década de los 80, donde se están desarrollando los nuevos debates sobre ecología, sobre los derechos de género, y también ahí están los derechos de las naciones originarias de ser reconocidas como una nación reconocida dentro de múltiples naciones, ¿no? Una nación de nacionalidades, dice Alberto Acosta, uno de los teóricos de la plurinacionalidad, que vino a Chile a la convención, pero pasó sin pena ni gloria. Yo decía, bueno, era el tipo que es tal vez más especialista de la temática, pero no lo invitaron mucho a los programas de televisión y entrevistas. Pero Alberto Acosta, de alguna manera, dice que la plurinacionalidad es una forma de sanar también las sociedades que se han construido en oposición a lo indígena, ¿no? Y donde lo indígena ha sido violentado a través de políticas de Estado, pero a través de actos de racismo, ¿no? Dice él, Alberto Acosta, que la plurinacionalidad busca rescatar la pluralidad de visiones étnicas, culturales para repensar un Estado, ¿no? Esta categoría, dice él, no niega a la nación y propone otro concepto, uno que reconozca o asuma que estamos hablando de una nación de nacionalidades diversas que han estado en permanente confrontación para poder de alguna manera poder dialogar e encauzar esta diferencia, ¿no? La plurinacionalidad no niega la diversidad, sino que al contrario aplaude la diversidad, pero esa diversidad también tiene que ser un aspecto social y cultural, ¿no? Y hacerlo significa que es una propuesta abiertamente política, ya que busca revertir los motivos que han generado la violencia sobre el mundo indígena, el empobrecimiento, la ausencia de derechos políticos y también la creación de una perspectiva cultural sobre el mundo indígena en que se ha gestado el racismo abierto y encubierto, ¿no? La plurinacionalidad, por lo tanto, es un ejercicio de una democracia incluyente. Para ir concluyendo, ¿no? Para este debate, que es como usted lo estoy diciendo, es latinoamericano, pero que tiene, por supuesto, distintas variables, lo trae, en el caso del mundo mapuche, la organización Lafkenche y ENAMA. ENAMA ya está un poco más en capa caída, pero la identidad territorial Lafkenche es una organización que surge en el año 98, 99, que toma mayor fuerza,
va a tratar de generar su transformación a través de la institucionalidad, ganando los municipios, en el caso de Tirúa, ¿no? Y que uno de sus líderes, Adolfo Millabur, que hoy día es uno de los actuales convencionales, ¿no? Y a través del municipio, lo que van a desarrollar ellos es la práctica de generar políticas públicas y normativas que favorezcan a los pueblos originarios sin o evitar el desmedro de las sociedades no indígenas. Y por lo tanto, la plurinacionalidad significa construir también políticas públicas que no vayan en desmedro de otro sector de la población, como se intenta de alguna manera desarrollar. Y para ello hay avances ya en lo que se ha generado, ¿no? La plurinacionalidad va de la mano con la interculturalidad, y eso va a la vez asociado a los derechos de la naturaleza o al Iltrofilmonguén, como de alguna manera un estado articulado, ¿no? Por eso que ya voy cerrando para no quitar más tiempo. Cuando se habla de una constitución indigenista y se ve que el mundo indígena está de alguna manera influyendo en distintos aspectos, es porque el concepto de plurinacionalidad debe ir acompañado también o asociado a otras reformas que van de la mano para poder constituirlo, ¿no? Para ser intercultural, debe estar desarrollado también en la toma de decisiones, en los derechos de la naturaleza y también en el aspecto de justicia, ¿no? Eso es lo que podría generar un Estado de alguna manera intercultural para poder revertir o reparar el daño que se ha causado a los pueblos originarios. Nosotros, como Pehuen, SIGIR, como Universidad Católica, está este libro, Wallmapu, Ensayos sobre Plurinacionalidad y una Constitución, está gratuito en la web, lo sacamos justamente para este debate. También sacamos este segundo libro, Cumemonguén, Sumacamaña, donde se avanzan en estos aspectos. En el caso de Wallmapu hay entrevistas a Millabur, hay entrevistas a Humberto Cholango, hay un debate sobre el feminismo, cómo lo entiende el mundo indígena, etc., ¿no? Solo para concluir entonces, algunos temas, algunos textos, estos libros también están gratuitos en internet. La autonomía es lejos y la plurinacionalidad son los dos conceptos que mueven al movimiento indígena. La política de escaños reservados fue a la fuerza, ¿no? No fue sin amor, como dijeron, pero ahí está el mundo indígena de alguna manera, y cómo el mundo indígena dimensionó también esta revuelta, ¿no? Una revuelta que denominamos también anticolonial. El mundo indígena decidió entrar a este proceso convencional, colorear, como dicen los mapuches, colorear con los colores propios la constitución, y para eso también se peleó, se trabajó a favor de generar escaños reservados, paritarios, donde cada integrante del mundo indígena ocupó alguna de las salas de máquinas de la Constitución, ¿no? Que hoy día ya está cerrando eso. Entonces, en cada formación de estas comisiones que van a dar a luz a la nueva Constitución, el mundo indígena estuvo ahí trabajando y llevando adelante los derechos a la justicia, el derecho a la naturaleza, forma de Estado, ¿no? Y ahí ya podemos ver lo que está de alguna manera articulado, ¿no? Chile es un Estado plurinacional, hay los principios constitucionales, interculturalidad, interindependencia, derechos de la naturaleza, Estado regional, plurinacional e intercultural, ¿no? En esta forma que se está desarrollando, ¿no? Estos avances, o también la capacidad que tuvo el mundo indígena de no quedar reducidos en la parte de indigenista, ¿no? Porque se hizo una comisión para pueblo originario y el mundo indígena lo que más quiso evitar era quedar supeditados a la comisión indígena, ¿no? Porque normalmente al indígena se le coloca la comisión indígena. Entonces lo que hizo el mundo indígena fue entrar a todas las comisiones de la convención y de alguna manera trabajar con sus derechos en esta comisión, trabajando, o como dijo Rosa Catileo, de dialogar de tú a tú con el otro, ¿no? Y no bajo una comisión especial. Eso hizo entonces, creo yo, que se levantara críticamente esta noción de que fuera una constitución indigenista, ¿no? Como campaña. Porque de alguna forma, creo yo, no lograron observar que el mundo indígena y el concepto de plurinacionalidad necesitaba dotar a toda la arquitectura de esa futura constitución, porque está hablando de un Estado que se está constituyendo a partir de estos debates internacionales, ¿no? Como dice la Lamien Rosa Catileo, y con lo que cierro, en estricto rigor no se están inventando ningún derecho, ¿no? De alguna forma se está llevando a la práctica lo que ya está consolidado como normativa internacional a partir de la Declaración de la ONU del año 2007 sobre los derechos de los pueblos originarios, que si bien no es un contrato, no es como el convenio 169, no es obligatorio, sí es una carta de ruta para poder evitar los conflictos étnicos radicales, y por ende lo que están haciendo los convencionales indígenas es llevar a la práctica
y generar, ¿no? Ese estatus jurídico, lo cual va a hacer que Chile sea no solamente un modelo tal vez de constitución, sino que tal vez lo permita dejar como un Estado con sus derechos indígenas, tal vez más avanzado incluso de América Latina, a raíz de estos debates y estas controversias que se están dando. Entonces, más que mirar esta idea de la segunda como la constitución indigenista como algo negativo, tal vez es que estamos viendo el resultado o lo que salga de esto puede ser mucho más novedoso y ser un ejemplo también incluso para América Latina en torno a conciliar las distintas identidades políticas que existen en el país y los derechos que están hoy día debatiéndose. Eso me gustaría compartir con ustedes y agradecido por estar aquí.